venido a traer fuego a la tierra. Y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo. Y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? De ninguna manera. No he venido a traer paz, sino división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. En la filosofía se busca que el ser humano se conozca a sí mismo, se conozca tanto que pueda llegar a sacar lo mejor de sí mismo. Sócrates decía, conócete a ti mismo. Jesús decía, está la frase antes del Evangelio, busquen la frase antes del Evangelio, ¿qué decía? La que se canta entre la aleluya. ¿Qué dice? Yo las conozco. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me conocen y me siguen. Jesús dice, conócete a ti mismo con estas palabras, conozco mis ovejas y ellas conocen mi voz. Nosotros a veces decimos, en una casa no falta la oveja negra, cuando hay una persona que no actúa bien. Para Jesús las ovejas no es tanto el rebaño, sino conocerse a uno mismo. Conozco mis ovejas negras, aquellas que son mis defectos. Conozco mis ovejas blancas, mis virtudes. Y en todo caso, todas me obedecen, conocen, escuchan mi voz. Jesús pasará 40 días en el desierto conociéndose. Marcos dice, los ángeles lo servían y convivía con las bestias salvajes, conviviendo con los propios defectos. Una vez que Jesús se conoce, sabe hacia dónde tiene que ir. ¿Qué es lo que descubre? Descubre la chispa divina de su corazón. Sabe para qué está en esta tierra, sabe con qué propósito, con qué finalidad vino, cuál es su misión, cuál es la vocación. Nosotros cuando hablamos de vocación, pensamos que vocación es únicamente la vocación del sacerdote. Todo, absolutamente todo, es vocación. La vocación al matrimonio, la vocación a la carpintería, a la zapatería, a la arquitectura, a la medicina. Todo es vocación. Y la persona que no conociéndose se equivoca en la vocación va a ser un infeliz toda la vida. Toda la vida un infeliz, un amargado, un unión. ¿Por qué? Porque se equivocó en su vocación. Y entonces Jesús dice, he venido a traer fuego. ¿Para qué? Para purificar todo aquello que no sirve, todo aquello que en tu vida daña esa vocación. Todo eso vine a quemar, vengo a purificar. ¿Quieres sacar lo mejor de ti mismo? Entrégate a Jesús al Evangelio. Ese fuego te purifica, te hará sacar lo mejor que tienes adentro.
¿Cómo quisiera que ese fuego estuviera ardiendo en todos del mismo modo que arde en mí? Jesús tenía un fuego, el cual crepitaba tanto que no había persona que pasara por su lado y no se quemara positivo o negativamente. O se lo amaba o se lo odiaba. Pero el fuego, a los que se dejaban tocar por él, los cambiaba, los transformaba, les devolvía la voz, les devolvía el oído, les devolvía la vista, les devolvía las ganas de vivir. El fuego de Jesús lo que quiere es purificar todo aquello que no sirve en nuestra vida. ¿Para qué? Para llevarnos a nuestra realización, a nuestra felicidad. ¿Cómo le llamamos en la iglesia, en la parte espiritual? Santidad. Nos lleva a la santidad. ¿Qué es la santidad? La realización personal, la propia felicidad. En la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la santidad, Gaudete et Exsultate, dice: Cristo se dio todo ¿para qué? Para llevar al hombre a la felicidad para la cual fue creado. No vino a quitarnos nada, pero sí vino a purificarnos de aquello que nos sirve, de aquello que no nos deja crecer, aquellas cadenas que nosotros veneramos pero que no nos dejan realizarnos. ¿Cómo quisiera que ya estuviera viendo? Ese fuego del Señor, cuando toca a una persona, lo único que quiere es llevar a esa persona a su realización. Es que hay algo que no me deja vivir, no puedo sacar esas cosas que no me sirven. Jesús te las va a sacar, Él va a purificar con su fuego. Entrégate a la palabra. La palabra es como espada de doble filo, que muchos la rechazan y se pierden, pero el que la coge saca lo mejor de sí mismo. He venido a recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega, pero Jesús ya se había hecho bautizar. ¿Por qué habla del bautismo? Porque el bautismo es como la tarjeta de invitación a la boda, al banquete. ¿Es suficiente tener la tarjeta? No, hay que ir, participar. El bautismo es la invitación para vivir los sacramentos, para vivir la Eucaristía, para vivir el amor, para vivir la entrega, para dejar crecer ese fuego que es el amor, para encontrar mi propia vocación. Cuando una persona renuncia a esa vocación, a lo que está en su corazón, esa persona será una infeliz el resto de su vida. El reino de Jesús es descubrir cuál es la chispa divina. Sabemos que Dios nos hizo únicos e irrepetibles, no nos sacó con moldes, todos somos únicos. El Señor en algo nos hizo especiales. Y a veces pensamos, es que yo no soy bueno para nada. Y como en mi casa me lo repetían, que yo no soy bueno para nada, entonces yo sé que no soy bueno para nada. Y a la iglesia se viene a ¿qué? A saber que todos somos buenos para algo, que Dios quiere sacar lo mejor de nosotros, que borremos la información mala que nos han metido en la cabeza, porque a todos Dios nos ha hecho buenos en algo. Lo único que tengo que hacer es buscar en mi corazón y sacar lo mejor de mí, encontrar el camino. La persona que no ha encontrado para qué sirve está desperdiciando su existencia. Le bajan a Jesús un paralítico que lo llevaban entre 4 y le dice: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Toma tu camilla, toma tu historia, eres el dueño de tu vida, de tus acciones, de tus decisiones. No dejes que los demás te lleven a donde ellos quieren. Busca tu propio camino. Sí, pero señores, que no tengo casa. Búscala. Trabaja. Créala. Buscar la vocación que cada uno tiene en el corazón es tarea personal. Muchos la descubren o la descubrimos desde pequeñitos. Ya sé qué es lo que me gusta. Muchos llegan 30, 40 años y no sé para qué estoy en esta tierra.
Se despiertan todos los días y qué aburrimiento otra vez hacer lo mismo, la misma esposa, el mismo esposo, los mismos hijos. No has descubierto para qué estás en esta tierra. Y así te casaste sin saber cuál era la finalidad. Quieren que sus matrimonios sean felices, unan su vida a una persona que tenga un proyecto. Si se suman dos personas que han encontrado la felicidad, tienen garantizado el éxito del matrimonio. Si se suman dos personas que no saben para dónde van, que no han encontrado la propia felicidad, cargarán al otro con una tarea imposible. Tú tienes que hacerme feliz a mí. Imposible, salgo corriendo. Si no has encontrado tú tu propia felicidad, yo no puedo hacer nada. Nosotros nos imaginamos a Jesús como un hippie drogado que andaba predicando la paz, hermanos, la paz, ámense unos a otros. Mentira. Jesús quería sacar lo mejor de cada uno, pase lo que pase. Y en este texto no se necesita ir al griego a buscar el significado de las palabras, porque la primera frase, he venido a traer fuego al mundo, la explica con todo lo demás. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, he venido a traer guerra, diría. Aquí dice división, pero es guerra. Y a nosotros fácilmente nos daña la espiritualidad. El papá viene aquí a la iglesia, canta, alaba al Señor, alza las manos, vence fraternalmente la paz. Todos se dan la paz. Sale a la comunión, llega a la casa y se da cuenta que el hijo no ha hecho las tareas y lo castiga. Y el hijo le dice, papá, pero no que me diste la paz en la iglesia, no comulgaste, no cantabas, ¿por qué me castigas? Y entonces el papá, si no ha entendido bien el mensaje de Jesús, ¿qué pasa? Se dejó amarrar las manos de un pelado de 5, 7, 9, 10 años. Entonces, hay que dejar de ir a la iglesia, porque si voy a la iglesia no puedo corregir a mi hijo. Jesús nos enseña que la paz no puede estar cimentada sobre la injusticia. Por lo tanto, si hay que castigar al hijo que no ha hecho las tareas que hay que hacer, hay que reprenderlo. Papá que ama a sus hijos no les ahorra corrección, y hay que actuar a veces como Jesús en el templo, que hizo un cohete con nervios de buey y sacó a todos, porque si no entienden con las palabras, entonces si amas a tu hijo lo corriges. ¿Y por qué me corriges si te diste la paz? Porque si yo no te corrijo, estoy traicionando mi paz interna. No estoy tranquilo. Voy a aprender a la iglesia que yo tengo que hacer lo correcto. Y tú no has entendido la paz. La paz como la entendemos o como la entienden los niños del catecismo, o la entendemos todos, es la pax romana, la paz del Imperio Romano. ¿Cómo era esa paz? Cuando ellos invadían un territorio, decían, venimos a traer paz. Yo no estoy de acuerdo, protesto. Elimínenlo, mátenlo. Y entonces la paz tenía como precio el silencio, el conformismo, la injusticia. Entonces, pero los tenemos en paz, a todos los pueblos los tenían en paz. ¿Por qué? Porque al que hablaba se desaparecían, lo mataban. Esa no puede ser la paz. La paz no se cimienta sobre tratados de paz. Vamos a hacer un tratado de no agresión. Usted no me hace nada a mí, yo no le hago nada a usted. ¿Puede ser esa verdadera paz? No. Por eso Jesús dice, yo les doy la paz, no como se la da el mundo. La paz de Jesús inicia en el reino interiormente. Y todos los trabajadores y constructores de paz, si tú no tienes paz en ti mismo, contagiarás a los demás con tu infelicidad y llevarás a guerras. Jesús, que nos lo imaginamos siempre bueno, siempre amoroso,
buscó destruir 3 valores que para nosotros son fundamentales, pero para Jesús no. Jesús buscó destruir 3 valores. El primer valor que buscó destruir, ¿cuál era? Dios. Segundo valor que buscó destruir, familia. Tercer valor que buscó destruir, patria. Para Jesús no son buenos esos valores. Ni Dios, ni familia, ni patria. ¿Para nosotros son buenos o no? ¿Son buenos para ustedes o no? Y nos han enseñado que sí. Al primer puesto Dios, después la familia y después la patria. Para Jesús no servían esos valores. Jesús vino a enseñarnos no amar a Dios, sino a enseñarnos que el Padre nos ama. Destruido Dios, y al puesto de Dios colocó el Padre. ¿Qué colocó al puesto de Dios? Vuelvo y pregunto, ¿qué colocó Jesús al puesto de Dios? Al puesto de amar a Dios, ¿qué colocó? Que Dios nos ama. ¿Qué colocó? Que Dios nos ama. Fuerte, sin sueño. ¿Qué colocó? Que Dios nos ama. Todo lo que repetimos el año pasado. Destruido el valor Dios. No es Dios, es un Padre, y no que hay que amar a Dios, sino un Padre que nos ama. Primer valor destruido, y coloca el correcto. Segundo valor, la familia. Jesús no entendía la familia como la entendemos nosotros. Y este texto es una prueba. Piensan que he venido a traer la paz, no he venido a traer la guerra, la división. En una familia de 5 estarán 3 contra 2, 2 contra 3, padre contra hijo, hijo contra el padre, madre contra la hija, hijo contra la madre, suegra contra la nuera, nuera contra la suegra. Vino aquí a destruir la familia. Señor, mira, tu madre y tus hermanos te están buscando. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Destruida la familia. Entonces, ¿qué es lo que nos debe unir? Al puesto de la familia, al puesto de la sangre, que es lo que nos une. Jesús colocó la palabra de Dios. Ya no nos une la familia porque es lo más pequeño, yo y mi familia. Entonces, cuando un político llega al poder, cuando un empresario llega a la cúspide, al ápice de su empresa, yo al primer puesto y mi familia, nadie más, yo y mi familia. Jesús dice, no, mira, todos los que están a tu alrededor y que viven la palabra, esos son tus hermanos. No te mires a ti mismo. Abre tu mente, no es solamente la sangre. Y por eso estamos mal en nuestros países, porque el político que llega a los puestos más altos, ¿quién? Yo y mi familia, no mi familia y yo y mi familia. Al primer puesto estoy yo. ¿Por qué? Porque lo que vale es la sangre. Los que llevan la misma sangre, a eso sí los dejo estar bien. Y los demás, para Jesús no. Tu familia son aquellos que llevan en la sangre la palabra de Dios. Al puesto de la familia que coloca Jesús, la palabra de Dios. Ya no es la sangre, sino la palabra de Dios lo que nos une. El cumplir la palabra. Ese es tu hermano, tu hermana, tu madre. No te preocupes únicamente por tu familia. Abre tu mente. No estás solo en el mundo. Atesorar millones. ¿Para quién? Porque no nos abrimos y abrimos más nuestra mente aparte de nuestra familia. ¿Cuál es el tercer valor? Patria. Jesús busca destruir la patria, el valor de la patria, que para nosotros es bueno, y el nacionalismo. ¿Qué hace la patria? La patria crea muros, fronteras, límites, ejércitos, armas, negocio, billete. Jesús dice, no, esa no es tu patria. Al puesto de la patria Jesús coloca el reino. ¿Qué coloca al puesto de la patria? El reino. ¿Para qué límites? ¿Para qué fronteras? Si todos somos hermanos en ese reino. Quien entra en ese reino no menosprecia al que viene de otro lugar. Quien entra en ese reino, en la óptica de ese amor de Dios, no mira como menos a uno que viene de un país más pobre.
Y entonces Jesús hoy, ¿qué hace? Dinamitar la familia. ¿Por qué? Porque si tu familia mata tu vocación, tienes que hablar y protestar. Pero es que mi papá me ha dado todo, me ha dado la vida. Cuando le hizo ese reclamo el papá de San Francisco de Asís a su hijo: yo te lo he dado todo, todo lo que tienes puesto es mío, tienes que obedecerme. ¿Qué hizo San Francisco? Se pelotó y se fue. Toma, aquí te dejo lo que me has dado. No puedo renunciar a mi vocación porque tú me has dado todo. Sí, me has dado la vida, pero simplemente fuiste un instrumento de Dios. La vida es esa llama divina que está crepitando en mi corazón y no puedo renunciar, ni siquiera por mi papá ni por mi mamá. Antiguamente eso se daba hasta en el sacerdocio. Este hijo que sea sacerdote, esta hija que sea monjita. Y entonces, ¿qué teníamos en la vida religiosa? Personas infelices, amargadas. Cuando una persona encuentra su vocación, se nota, porque ama lo que hace. Cuando una persona no encuentra su vocación, también se nota. ¿Por qué? Porque es un infeliz, un amargado, y su propio infierno interior busca llevarlo a los demás, busca extender su amargura, su infelicidad. Soy infeliz yo y veo a cuántos les puedo dañar la vida, a cuántos contagio de mi amargura, de mi malestar. El que encuentra su vocación, el que encuentra esa chispa divina en su propia existencia, su felicidad busca compartirla con los demás. En la mitología griega tenemos a Prometeo. Prometeo le roba la llama a Zeus para dársela a los hombres. Zeus se molesta y lo encadena a un monte. Lo encadena a un monte y todos los días manda a un águila para que le coma el hígado. Hasta que después viene liberado por Heracles, desafiando a Prometeo. El mito que nos enseña el valor que tiene la llama que alguien nos da. Prometeo le roba la llama para dársela a los hombres y es torturado en un monte encadenado. Jesús nos trajo la llama de parte de Dios y ¿en dónde terminó? En una cruz. No puedes enseñar a las personas a pensar. Una persona que enseña a las personas a pensar es peligroso, es peligrosa. Si tú le enseñas a la persona que tiene una misión en esta vida, esa persona no se dejará controlar por nadie. Y nosotros como sociedad apagamos y nos apagan esa llama. Cuando una persona termina la universidad, ¿en qué se ha convertido? Está listo para ir a servir a una empresa de los grandes, para ser un excelente trabajador. Pero una persona que jamás dejó arder la llama en su corazón. Un video que les recomiendo que busquen en YouTube se llama La Educación Prohibida. Denle un vistazo a qué dice ese video. La educación prohibida. Ahí habla de las fallas que tenemos en nuestra educación, cómo lastimosamente la educación se encarga de matarnos, llena de contenidos, y el que más sabe es el que más vale. ¿Por qué? Porque usted tiene que llegar a jefe de la empresa y la vida exitoso pero infeliz. El éxito pocas veces va de la mano con la felicidad y entonces muchas personas exitosas infelices y muchas personas felices lastimosamente sin lograr dar más de sí mismas para alcanzar el éxito. Dios a todos nos quiere exitosos, pero también nos quiere felices, realizados. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? No sé. A los 10 años, esa respuesta a la pregunta está bien. A los 15 años, ¿qué te gustaría hacer? No sé. Ya hay que preocuparse. ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? ¿Qué te han enseñado? A los 20 años, ¿qué quieres hacer? No sé.
¡Qué vergüenza! Inicia una carrera, sale, inicia otra y los papás gasten dinero porque él o la señorita no saben qué es lo que arde en el corazón. Jesús, con su palabra, viene a decirnos: busca lo que arde en tu corazón. Eso que arde en tu corazón es lo que te llevará a la realización, a la felicidad. Y si tu papá se opone y si tu mamá se opone, ábrete camino. Las cosas mejores, las mejores cosas cuestan, están llenas de obstáculos. Es que quiero ser religioso, sacerdote, y quiero ser monjita. Pero mi papá no quiere y mi mamá no quiere. ¿De quién es la vida? Mía. Quiero ser músico, quiero ser poeta, quiero dedicarme a las letras, pero mi papá no quiere. ¿Y de quién es la vida? Y por eso encontramos también que hay muchos hijos que cuando terminan la carrera van y le dicen: tome mami, tome papi, aquí está el título, ahora sí ya puedo hacer lo que yo quiera. Eso no me gustaba. A los hijos hay que enseñarles a estar en contacto con su propio corazón, a conocerse. ¿Qué te gusta? Pero a veces me gusta esto, no, para eso no eres bueno, pero si este es un vago, pero eso no das. No, ¿qué te gusta? Algo. Dios a todos nos hizo capaces de hacer muchas cosas. Y entonces uno tiene que conocerse. Esa inclinación que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón se llama moción del Espíritu. Dios habla a través de nuestros gustos. Todo lo que viene de Dios, atención, nos impulsa a crear. Una persona que ame el dibujo, ¿qué va a hacer? Crear dibujos. Ahí está Dios, ahí late en esa vocación. ¿Te gusta la música? ¿Qué vas a hacer? Música. ¿Te gusta el deporte? Vas a hacer deporte. Todo aquello que me impulsa a destruir, eso no viene de Dios, porque si no todos los gustos serían lícitos, ¿no? El libro del Eclesiástico dice: no te prives de los sanos placeres. Hay placeres también que son insanos, que nos llevan a la destrucción. Entonces, Jesús vino a ¿qué? A traer fuego para aprender a tener autonomía en la vida. Y si en esa autonomía se entromete tu papá, tu mamá, ni se diga si se entromete la suegra, lejos. Que Dios nos ayude a sacar lo mejor de nosotros, a saber cómo es que Dios habla en nuestras vidas. Si nosotros apagamos esa llama, estamos muertos. Si nosotros no dejamos que esa llama siga ardiendo, estamos muertos y matando a los demás. El que ha descubierto esa llama la deja arder y buscará que los demás también se contagien de ese amor. A eso vino Jesús. Y para enseñarnos ese fuego, pagó un precio muy alto en la cruz. Así que aprovechemos que esa palabra nos ayude a dar lo mejor de nosotros mismos para llevarnos a la realización, a la felicidad, en definitiva, a la santidad. Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús.